Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día y este mes de noviembre tenemos distintas jornadas de movilización. El Comité de Paro es quien ha estado promoviendo y uniendo a todos los grupos y sectores sociales y sindicales para este propósito. Escuchemos a continuación al presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, quien nos cuenta quiénes conforman el Comité de Paro y sobre todo quiénes estarán apoyando estas marchas en este mes de noviembre. Bueno, desde el año pasado tenemos claramente establecido una composición del Comité Nacional de Paro que siempre ha estado abierto a las organizaciones nacionales que estén en disposición de meterse en esta lucha. Igualmente hay una estructura nacional, esto trata de ser una estructura centralizada, un Comité Nacional de Paro con unos comités departamentales y municipales de paro. Yo quiero saludar, ese es un ejercicio supremamente importante, no es fácil, pero hemos ido ir consolidando primero la figura del Comité Nacional de Paro como el órgano aglutinador que define unas orientaciones a través de unas reuniones generales y a través de unos compromisarios que buscan los acuerdos necesarios para que fluyan las decisiones, fluyan los debates, fluyan las posiciones y luego cómo se van estableciendo los acuerdos, que es el acuerdo de funcionamiento. Es con acuerdos, con consensos, porque esta no es una estructura estatutaria ni nada de eso, si son unos acuerdos para ejercer la oposición al gobierno, ejercer la movilización, ejercer la unidad de acción indiscutiblemente. ¿Quiénes estamos? Está el movimiento sindical, representado por las 3 centrales obreras, las 2 de pensionados. FECODE hace presencia por su gran tamaño, su gran importancia y su gran combatividad del magisterio colombiano. Está la USO. Eso es como la representación del movimiento sindical. El movimiento estudiantil está representado aquí por las 2 organizaciones más importantes, ACRES y UNES. El movimiento social está representado, entre otros, por la Coordinadora de Organizaciones Sociales. Las diferentes plataformas de mujeres están representadas por 3 compañeros allí. La población LGTBI está representada allí también. La población afro también tiene su representación en el Comité Nacional de Paro. El campo está a través de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y los productores agrarios están a través de las dignidades agropecuarias o a través de Dignidad Agropecuaria Nacional. Están los pescadores también haciendo presencia allí a través de su asociación. Los mineros también están a través de sus organizaciones. Los ambientalistas, los defensores de los páramos, los defensores del medio ambiente, todos están aquí representados. Las entidades, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, Red de Paz también, las organizaciones defensoras de la paz como Defendamos la Paz, como Red de Paz, también están presentes aquí en el Comité Nacional de Paro. Bueno, y las organizaciones de los pueblos indígenas, la ONIC, que es la general, el CRIC, que es el del suroccidente colombiano, que fue el que hizo la movilización a Bogotá en este mes. Es decir, son más de 30 organizaciones, más de 50 integrantes, y similarmente están así los comités departamentales de paro. Ese es el que le está dando vida, es lo que yo llamo, y que le digo al gobierno, esa es la otra Colombia. Es la otra Colombia distinta al presidente Duque y sus ministros, sus consejos de ministros. Es la Colombia distinta al presidente Duque y al consejo gremial. Es la Colombia distinta al presidente Duque y a los banqueros. Es la Colombia que piensa distinto a su modelo económico neoliberal, a su dependencia de los Estados Unidos, a su entrega a las grandes multinacionales y a los grandes capitales. Y esa es la Colombia que constantemente vivo manifestando en los medios de comunicación. Este presidente tiene que dialogar. Que ha quedado una imagen muy positiva, muy buena de estas movilizaciones que hemos hecho el 7 y el 21 de septiembre, pero principalmente está el 21 de octubre. Este es un presidente que no dialoga,
Este es un presidente que se niega a negociar con las organizaciones de los trabajadores y de las distintas poblaciones en general. Este es un gobierno, entonces, que nos toca seguir movilizándonos hasta que el gobierno entienda que debe negociar, que debe dialogar, que no es posible que pretenda reactivar la economía colombiana sin tener un diálogo con quienes podemos jugar y participar en el tema de la reactivación, que no solo están los intereses de los grandes empresarios, no, están los intereses de los empresarios nacionales, de las micro, pequeñas y medianas empresas, están los intereses del 70% de la población colombiana que está en la informalidad y que está aguantando hambre, los millones de colombianos que fueron echados de sus puestos. Eso representa el Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro también asegura que Duque no quiere negociar con los sectores obreros y sindicales. Escuchemos a continuación el pronunciamiento del presidente de la CUT al respecto. Nos hemos encontrado y va a ser el eje del debate aquí en adelante, va a ser el eje de un pronunciamiento que estamos discutiendo en el Comité Nacional de Paro, y es alrededor de que Duque ni dialoga ni negocia. Yo creo que eso quedó muy evidente. Vamos a seguir evidenciándolo ante la opinión pública en el camino hacia las movilizaciones de ya este mes de noviembre que se viene, para mostrar que este gobierno ha sido absolutamente ciego, sordo y mudo frente a esa otra Colombia que yo ya estuve mencionando. Nosotros tuvimos 7 reuniones después del paro del 21 de noviembre, 7 reuniones hasta marzo, hasta como inicios de marzo, en el que no pudimos acordar que será una mesa de negociación. El gobierno se niega rotundamente a hacer una negociación, de la misma manera como se negó inclusive, pero ahora se niega a reunirse. Estamos pidiendo que se reúna con el Comité Nacional de Paro desde cuando empezó el confinamiento y no ha querido reunirse con el Comité Nacional de Paro, como le ha dicho, como se ha negado a reunirse con la minga indígena en toda esta experiencia y en todo esto que los medios y que el pueblo colombiano pudo visualizar. Entonces, ese es uno de los principales problemas que nos llaman y que nos exigen seguir movilizándonos. Cuando arrancó el confinamiento, el Comité Nacional de Paro precisó los problemas principales que se iban a presentar, cómo solucionarlos y de dónde sacar la plata. Eso es clave que todo el mundo lo conozca. Le planteamos al gobierno, el principal problema que va a haber en toda esta crisis sanitaria y económica va a ser en salud, va a ser la comida para la gente en el confinamiento y para la gente que no tiene empleo. Va a ser el tema de cómo garantizar que no despidan a los trabajadores, y eso significa salvar las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan más de la mitad de los empleos, más del 80% de los empleos. Cómo salvaguardar una serie de sectores de la sociedad que sufren de violencia, como en el caso de las mujeres, violencia sexual, violencia intrafamiliar, discriminación, empleos mucho más precarios. Cómo salvaguardar una serie de poblaciones que son muy golpeadas en medio de estas crisis, como las poblaciones afro, las poblaciones LGTBI y los informales, a quienes hay que darles comida, que era lo que llamamos renta básica. Cómo el gobierno debía despedir las medidas de emergencia a través de una gran unidad nacional con el Congreso, con los partidos y fuerzas políticas que lo respaldan y en las que estamos en la oposición, con el movimiento sindical, con estas organizaciones sociales. El gobierno solo se ha dedicado a reunirse con el Consejo Gremial y obviamente a atender las orientaciones que el presidente Trump de los Estados Unidos le ha venido trazando en el camino para salvaguardar los intereses de sus multinacionales aquí en Colombia, o la OCDE para salvar los intereses aquí en Colombia, o el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ¿sí? Y de legislar para los banqueros, de tomar medidas para los banqueros. No tiene nombre que en medio de una crisis tal como esta, que en medio de una crisis como la sanitaria y económica, los banqueros ya se hayan ganado más de 5 billones de pesos. No tiene nombre que este gobierno aliado con los empresarios
en forma oportunista, de mala leche, hayan intentado hacer las reformas laboral y pensional y tributaria que no han podido hacer por la movilización de la gente. Eso no tiene nombre, eso no tiene presentación. Y aparte de eso, la negativa del gobierno a negociar, a reunirse con todos estos sectores de la población. Es evidente, yo lo resumo en la frase que vamos a usar de trabajo aquí en adelante, en la frase mediática que vamos a usar. Duque ni dialoga ni negocia. Escuchemos a continuación la agenda para este mes de noviembre para que todos los oyentes, miembros de sectores sociales, sindicales, gremiales, para que se unan a estas jornadas de movilización durante todo este mes de noviembre. Les recordamos que esto se hace también en el marco del primer año del Gran Paro Nacional ocurrido el 21 de noviembre del 2019. Estamos aquí en la reunión también del Comité Nacional de Paro. Yo podría adelantarles que ya tenemos consenso alrededor de 3 fechas. Paro el 19 de noviembre, conmemoración el 21 con actos culturales y conciertos el sábado 21 como conmemoración del paro del 21 de noviembre, y el 25 pues igualmente estaremos orientados por el plan de acción que elaboren las compañeras en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Son las movilizaciones principales que tenemos miradas en el mes de noviembre. Mi invitación es a que trabajemos duro para que el paro del 19 sea un paro como el del año pasado, de mucha movilización de todos los sectores en la calle, grandes manifestaciones, grandes concentraciones, muy vistosas, muy coloridas, muy pacíficas, pero necesitamos millones de colombianos en las calles. Necesitamos seguir señalándole al pueblo colombiano que este es un presidente que ni dialoga ni negocia, que este es un presidente que no está interesado en el bienestar en general de los colombianos, que no quiere soltar un peso para las cosas que se necesitan, que no tenía plata para la matrícula cero, que no tiene plata para la renta básica, que no tiene dinero para la salud, que no tiene dinero para garantizar que no se quiebren los micro, pequeños y medianos empleos, no tiene dinero para asumir plenamente la nómina de 2 trabajadores de estas empresas, pero sí tenía 1.5 billones, 370 millones de dólares para Avianca. Eso es lo que muestra, esto que acabo de decir muestra cuál es el interés del gobierno o quién corresponde a los intereses del gobierno, y no somos los colombianos. Ni siquiera es una empresa nacional, ¿sí? El gobierno prefiere sus afectos, sus dineros y gastar el dinero del país en una multinacional. Algunas personas de las que me dirán, pero sí, Avianca es nacional. No, Avianca sí nació en Colombia como SCAPTA hace más de 100 años. Durante mucho tiempo perteneció a empresarios colombianos. Los últimos empresarios colombianos hace mucho más de 10 años era el Grupo Santo Domingo, que la vendió por 60 millones de dólares a un señor boliviano nacionalizado brasileño, y que Uribe también le dio nacionalidad colombiana, que se llama Efraín Efromovis, que hizo de Avianca una multinacional que tiene sede en las Bahamas para no pagar impuestos. Su hub de operaciones es Panamá, no es Colombia, y vive de los tiquetes que compramos los colombianos. No le da un impuesto al gobierno, como Avianca no le da un solo impuesto al gobierno. Los impuestos que Avianca le transfiere al gobierno son los que nosotros pagamos cuando compramos un boleto para viajar. Entonces, en ese contexto, la invitación y el mensaje es: tenemos que seguir movilizándonos con mucha fuerza, pacíficamente, protegiéndonos, pero que sean millones y millones de colombianos en las calles. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE.
Desde el mismo computador en el que haces videollamadas con tu familia, puedes estar en línea con EPM y hacer tus diligencias sin salir de casa. Porque ingresando a epm.com.co puedes chatear con Emma, nuestra asesora virtual con quien podrás abonar a tu factura y obtener el duplicado de esta, agendar tus revisiones periódicas de gas, realizar consultas de requisitos y trámites, entre muchas otras opciones. Comienza a utilizar nuestros canales de atención digitales para que estemos más cerca. EPM, por ti estamos ahí. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y próximamente se estará discutiendo el salario mínimo para el próximo año, discusión que se llevará a cabo en el marco de la crisis sanitaria que vive nuestro país. Por eso escuchemos a continuación el análisis que nos brinda Ligia Inés Alzate, quien hace parte del Comité Ejecutivo de la CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT se prepara con las demás centrales en este momento a presentar una única propuesta de salario mínimo legal vigente. ¿Para qué esto? Para que podamos tener una pelea bien contundente en un contexto como es el contexto del coronavirus, un contexto que básicamente nos relegó a las casas, pero que también nos dejó bastantes traumas, no solo en la economía, también en lo psicológico, en lo educativo, en lo social y especialmente en los síndromes individuales y personales y colectivos que vamos a tener, como es el síndrome de la cabaña. En un contexto como el que tenemos realmente hoy, donde hay una población activa de 23 millones de colombianos y colombianas, y donde de 6 a 7 millones de colombianos dicen tener contrato convencional, dice pues el DANE, no sabemos hasta dónde va, pero en ese sentido entonces, ese contrato convencional cuenta con 16 millones de desempleados. Entonces las cifras hay que saberlas leer, si es así, es muy poca la población que hoy tiene un trabajo decente en el país y que la pandemia aumentó sustancialmente estas cifras. En ese sentido, también es bien importante contarles que en el salario mínimo legal vigente influye muchísimo la informalidad, influye también la productividad, hasta se mide la productividad de un país donde básicamente hoy es gravísima la productividad porque fue afectada sustancialmente por la importación. Nosotros dejamos de ser un país exportador para ser un país importador. Lo que más producíamos, maíz, panela, azúcar, y hoy ya no es así. Hoy prácticamente importamos casi todos nuestros productos. En ese sentido, entonces, creemos que es pero bien importante lo que dice nuestro ministro en las afueras. Dice que el salario mínimo legal vigente colombiano es el más alto de América Latina, pero es un salario que realmente alcanza al promedio. El salario promedio en el país está entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, y en ese sentido es que es muy, muy, muy complicado porque es un salario demasiado bajo para todo el país. Creeríamos también que hay una influencia también en la baja productividad y en la cantidad de precios que subieron hoy. Entonces, el segundo punto, que además de presentar pues una única propuesta, el segundo punto cobija la necesidad de tener un salario mínimo para todos y todas los colombianos y colombianas e inyectarle a la productividad del país plata. Y hay que entregarle también a las y los colombianos capacidad de acceso y de consumo. Y eso es lo que las centrales en esta mesa de concertación, cuando se convoque, van a pedir con mucha contundencia. ¿Eso por qué? Porque si no se mueve la economía inyectándole recursos
a la gente no se mueve, no se puede mover en la capacidad de acceso, la capacidad de consumo y mucho menos la capacidad productiva que podamos tener en este país. Esos dos factores tienen que ir acompañando hoy el debate del salario mínimo. Es pero muy interesante también en este sentido mirar el incremento. ¿Dónde fue la pandemia? En los hogares. Ya las mujeres lo hemos dicho, lo hemos denunciado, y en los hogares las mujeres supimos qué era el consumo de la digitalización, que es lo que ahora nos van a hablar bastante de este tema del consumo en casa, de las plataformas y de toda la digitalización, y cuánto cuesta hoy en la casa ya los servicios que se aumentaron sustancialmente, agua, luz, teléfono e internet. Igualmente, cómo fue el consumo del día a día de la alimentación. Cuando se trabaja, no todo el mundo está consumiendo su comida en la casa, sino que se rebusca en otros lados. Aquí fue todo en la casa. Entonces tiene que ir el salario mínimo acompañado de un debate del incremento en los hogares, porque el incremento en los hogares, donde el gobierno quiso quitar su responsabilidad, fue muy grave. Ese incremento fue hasta de cuidadoras de la salud, nos volvimos enfermeras. Muchas mujeres que no son maestras tuvieron que ser maestras en esta etapa. Muchos y muchas tuvieron que gastar más de lo que existía, porque muchas personas tuvieron que favorecer familiares en el confinamiento, y ese gasto tiene que ir en la discusión del salario mínimo legal vigente como algo esencial. Entonces tenemos, aparte de la reactivación de la economía, inyectándole recursos, tiene que ser ese. Y por último, yo sí diría que hoy esa productividad tiene que vigilarse muchísimo en el país, porque si no hay una producción nacional y todo es importado, también los aranceles cuentan, bajan y suben, y creo que estos puntos van a ser sustanciales. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas, y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y en estas próximas movilizaciones el Magisterio estará pidiéndole al Gobierno Nacional que haga algunas modificaciones debido a que por la pandemia las clases han tenido que sufrir una transformación y por supuesto se ha tenido que adecuar la educación en casa. A propósito de este tema, escuchemos el análisis que hace el exdirector del CEIT-FECODE, John Ávila, quien también habla sobre el proyecto de ley 094 del 2020 que precisamente habla sobre este tipo de educación. La educación en casa no es una propuesta novedosa, es una propuesta que existe desde hace ya 50 años, desde la década del 70. Tiene orígenes en países como Austria y como Estados Unidos.
Es una propuesta que surgió de unas visiones antagónicas. Por ejemplo, en Austria surgió desde visiones anarquistas de la sociedad, como la de Ivan Illich, pero también surgió desde visiones muy conservadoras, como el caso de Estados Unidos, que es la propuesta que más se ha extendido, ¿no? La propuesta de Ivan Illich en Austria era una propuesta más contra las instituciones y más con la idea de que la sociedad debería acabar las instituciones y que él pensaba en una anomia social, en una especie de sociedad utópica que pudiera vivir sin sujeto y sin instituciones y que hubiera plenas libertades para las personas. Pues su proyecto pues ha estado en contradicción. Un gran pedagogo latinoamericano que es Paulo Freire le hizo grandes críticas a esa visión de desinstitucionalización de la sociedad y planteó pues la importancia de las instituciones en la construcción de sociedad, de democracia, de Estado, ¿no? El Estado tiene que tener unos vehículos para la cohesión social y esos vehículos son las instituciones. El caso de la propuesta que es más popular y la que más se ha implementado es la de los norteamericanos y una escuela toda anglosajona que también surgió en la misma época, en 1970, que es la propuesta de John Holt. John Holt fue un educador norteamericano y él prácticamente es el fundador de esta propuesta y es una visión conservadora, ¿sí? Es una visión que busca que la familia sea como una especie de burbuja que aísla a los hijos del Estado e incluso ve al Estado como un efecto pernicioso en la formación de los hijos, ¿no? Sin embargo, pues la discusión no es tan nueva, ¿no? Si uno quiere remontarse más atrás, puede encontrar en el Menón. En el Menón es un libro de Platón, ¿sí? En el que hay una discusión entre Sócrates y muchas otras personas, y la apuesta de Sócrates en ese libro es que el Estado es el que debe educar a las personas, a los ciudadanos, ¿sí? Entonces no es una discusión nueva, es una discusión muy antigua, una discusión vigente, una discusión importante, contrario a lo que pensaba John Holt en 1970, Sócrates decía que el Estado era el que debía formar a los ciudadanos, porque el Estado era el que garantizaba pensamiento, garantizaba construcción de ciudadanía, garantizaba emancipación, garantizaba libertad, ¿sí? Y garantizaba algo muy importante, y él decía que eran las instituciones las que formaban en la virtud. No era, porque el Menón es una discusión sobre la virtud, no era la familia la que formaba la virtud en la visión de Platón, ¿no? Para él y de Sócrates. Para Sócrates la familia formaba más en los afectos y la formación centrada únicamente en los afectos era considerada por él perniciosa. El exdirector del CEI de FECODE también asegura que este tema de la educación en casa ha tenido algunas consecuencias y han sido los niños quienes por supuesto han tenido que asumir las consecuencias de las desventajas de estudiar desde casa. Que los que más han sufrido en la pandemia son los niños y las niñas, claro, los jóvenes han sufrido dramáticamente. No solamente por los problemas de violencia social, sino que el encerramiento ha generado unas mutilaciones y una fragmentación de la experiencia. Pero esta situación y este padecimiento no es casual, ¿no? Es provocado. Sí, es provocado porque, aunque uno no pueda decir que la pandemia haya sido provocada, pero la inexistencia de mecanismos sociales y estatales para el manejo adecuado de la pandemia, pues sí ha provocado una serie de situaciones que coinciden con un capitalismo que es excluyente y que ha generado y que concibe unos dispositivos de emplazamiento y de atomización de la sociedad, ¿no? Desde hace ya 2 décadas y media anda corriendo ahí una corriente de pensamiento que llaman procapitalista o poscapitalista, que busca reacomodar en el capitalismo y modificar las fuerzas productivas, ¿sí? Y una de las tareas centrales de ese capitalismo es posicionar
el trabajo digital, el trabajo meramente cognitivo, el trabajo confinado en las casas y se plantea, o sea, el paso de la tercera a la cuarta revolución industrial son formas de eliminar y de precarizar el trabajo, ¿sí? Y de eliminar y de precarizar no tanto el trabajo, sino porque el trabajo muta. Ellos dicen fin del trabajo, porque quieren, el proyecto explícito es acabar el trabajo, pero el proyecto implícito es modificar las relaciones de trabajo. Y entonces buscan un trabajador digital, un trabajador que se mantenga en su casa y que incluso en su casa viva el entretenimiento. Yo no sé si ustedes han visto las plataformas, el Google Class, y hace muchos años se inventaron esos juegos de realidad virtual. Es porque el proyecto del capitalismo es un proyecto de personas que no viven su propia vida, sino que viven confinadas en sus casas. Y en sus casas no salen al mundo, sino que en ese confinamiento trabajan, estudian y también se entretienen, se divierten y totalmente atomizados, anomizados. Claro, es una sociedad distópica, ¿sí? Es una sociedad distópica, un futuro deshumanizado, pero lo han concebido y lo han legitimado. En medio de la pandemia, el gobernador de Nueva York y el CEO de Google hablaron y insistieron pues en ese proyecto de un capitalismo digital, un capitalismo que busque confinar a los seres humanos y emplazarlos en las casas como si no necesitaran del mundo y de la experiencia para vivir, ¿no? Es más, han escrito libros sobre estos, un libro que se llama Camino al Futuro, es un libro dedicado a esa visión de ese capitalismo de personas empotradas en las casas, de personas que no necesitan la interacción social, de individuos completamente separados y aislados entre sí. De hecho, hay un proyecto de investigación, esto no es ciencia ficción. Ustedes conocen a Elon Musk, él está investigando sobre cómo incluso desaparecer el lenguaje y de instalar lo que llaman el Neurolink, un chip para que las personas se puedan comunicar por medio del chip sin el uso del lenguaje. Entonces hay una visión allí por disminuir y por acabar prácticamente con la raza humana, ¿no? Y con la sociedad y pensar en una sociedad productiva, en el desarrollo de las fuerzas productivas solamente a partir de el desarrollo de esas herramientas digitales. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19 usando el numeral 961 www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.